Imaginemos por un momento intentar sobrevivir en la sabana africana del Pleistoceno. Uf, casi nada. Claro, o sea, rodeados de depredadores gigantes, sin garras, sin colmillos afilados, sin poder trepar rápido a los árboles. Y de repente va la evolución y ¡pum!, elimina el pelaje protector. Te quedas prácticamente desnudo bajo un sol que abrasa. Exacto. O sea, sobre el papel es la receta perfecta para una extinción súper rápida. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo análisis detallado, porque hoy nos vamos a sumergir en las fuentes para hablar de una especie que, hace casi 2 millones de años, hizo exactamente eso. Y no solo sobrevivió, sino que conquistó el planeta. Una pasada, la verdad. Es que siempre pensamos en nosotros, en el Homo sapiens, como, el gran triunfo evolutivo, ¿no? La obra maestra final. Pero leyendo toda la documentación y los registros fósiles de esta sesión, esa perspectiva se cae por completo. Totalmente. Se desmorona. Sí. O sea, el Homo erectus no fue un simple peldaño intermedio. Si comparamos la evolución humana, no sé, con el desarrollo de un ordenador, nosotros somos el último sistema operativo, con 1000 aplicaciones complejas, ¿vale? Pero ellos fueron la versión 1.0 del hardware. Exacto. Fueron el diseño base sobre el que hoy corre todo nuestro sistema. Y de hecho, la magnitud de ese hardware es lo que desafía nuestra idea del éxito evolutivo, porque dominaron los ecosistemas durante casi 2 millones de años. 2 millones. Se dice pronto. Ya, es una barbaridad. Para entender su impacto real, hay que verlos como la pieza central de nuestro rompecabezas. Diferentes poblaciones de Homo erectus fueron evolucionando en distintas partes del globo, y algunas dieron lugar al Homo heidelbergensis. Que, si no me equivoco, es como el abuelo de todos nosotros. Eso es el último ancestro común biológico de los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. O sea, sin la ingeniería de este primer pionero que salió de la cuna africana, las ramas posteriores del árbol ni siquiera habrían llegado a brotar. Y vaya actualizaciones que le metieron a esa versión 1.0 porque, madre mía, rompieron con todos los moldes. O sea, fueron los primeros en tener un cuerpo y una forma de caminar verdaderamente humanas. El bipedismo obligado. Claro, para salir de África y colonizar Asia y Europa necesitaban un chasis totalmente rediseñado. Y las fuentes destacan muchísimo el descubrimiento del chico de Turkana, en Kenia. Fíjate que ese hallazgo es un punto de inflexión brutal. Sí, porque ya no estamos viendo a un simio que, se pone de pie de vez en cuando. O sea, tiene un pecho en forma de barril, unas proporciones en las piernas que están diseñadas no solo para caminar, sino para correr sostenidamente. Y correr sostenidamente cambia por completo tu relación con la gravedad. Por ejemplo, las huellas fosilizadas de Hilleret demuestran que apoyaban el talón y se impulsaban con el dedo gordo. Exactamente igual que nosotros. Es alucinante. Pero claro, hay un problema de termodinámica básica cuando corres por la sabana. Otros animales, como los perros o los leones, disipan el calor jadeando, y eso limita muchísimo cuánto tiempo pueden correr a alta velocidad. Se sobrecalientan. Exacto. Un hominino cubierto de pelo colapsaría por un golpe de calor en minutos si intentara cazar a mediodía. Y ahí es donde entra el sistema de refrigeración nuevo, ¿verdad? Lo de perder el pelo. Que, a mí lo que más me fascina de las fuentes no es solo que perdieran el pelo, sino cómo los científicos han podido rastrear esto. Porque, obviamente, no hay fósiles de piel. No, claro, la piel no fosiliza. Pues buscaron en la genética. Analizaron el gen del receptor de melanocortina 1, que es el responsable de la pigmentación oscura. Y, rastreando las mutaciones, calcularon que este escudo genético se activó a tope hace unos 1,2 millones de años. Y tiene todo el sentido biológico del mundo. La sudoración es súper eficiente para enfriar el cuerpo, pero si desnudas tu piel en el Ecuador, pagas un precio altísimo. Claro, la radiación. Eso es. La radiación ultravioleta no solo te puede causar cáncer, es que además destruye el folato en la sangre, que es una vitamina B fundamental para el desarrollo neurológico de los fetos. O sea, sin folato, la especie no es viable. Así que la melanina actuó como un filtro natural para salvar ese folato y permitirles correr a pleno sol. Vale. Eso me cuadra perfecto para el África ecuatorial. Pero, leyendo sobre las migraciones, aquí me surge una duda tremenda. Dime. El hardware estaba optimizado al milímetro para aguantar muchísimo sol, pero sabemos que salieron de ahí. Cuando llegaron al norte de Europa o de Asia, donde el sol brilla por su ausencia durante medio año, llevar un escudo ultravioleta tan bestia tuvo que ser un fallo de sistema importante, ¿no?
Un fallo catastrófico más bien, fue una trampa metabólica, porque la misma radiación que destruye el folato es la que necesitas para sintetizar la vitamina D. Ostras, claro. Sí, sí. Y la vitamina D es el motor de nuestro sistema inmunológico y de la absorción de calcio. Si tienes una piel muy oscura en latitudes altas, bloqueas tanta luz que anulas la producción de esa vitamina. Y el registro arqueológico nos muestra lo letal que fue esto. ¿En las fuentes hablan de algún caso concreto? Sí, hay un fósil interesantísimo en Turquía, de hace 500.000 de años, más o menos, con la primera evidencia conocida de meningitis tuberculosa. Madre mía, qué horror. Imagínate, esta infección se descontrola en personas con deficiencia severa de vitamina D por falta de sol. Así que estas poblaciones tuvieron que adaptarse, aclarando su piel progresivamente para sobrevivir en esos climas grises. O sea, un parche de actualización sobre la marcha. Tal cual. Bueno, y siguiendo con el hardware, tenemos que hablar de lo que pasaba con el armazón de este diseño base, los huesos. Porque el cráneo del Homo erectus es inconfundible. Ujú. Muy bajo y alargado. Y con esa mandíbula proyectada hacia adelante y la ceja de hueso súper prominente, el arco superciliar. Ah, y por primera vez introducen la nariz carnosa externa para no resecar los pulmones con el aire seco de la sabana. Sí, pero fíjate que todos esos rasgos esconden uno de los enigmas más grandes de la paleoantropología, la paquiosteoesclerosis. Vaya palabreja. Es un trabalenguas, sí. Básicamente significa que tenían un grosor y una densidad ósea brutales. Al principio, los anatomistas confundían los trozos de cráneo con catarazones fosilizados de tortugas prehistóricas. ¿Qué me dices? ¿Con tortugas? Así de denso era. Y los huesos de las piernas y brazos casi no tenían el canal medular hueco, eran puro hueso sólido. Pero a ver, eso es rarísimo, ¿no? O sea, si nos fijamos en los animales modernos, los manatíes o los pingüinos son los que tienen huesos pesados como lastre para poder sumergirse. Exacto. Pero el Homo erectus se pegaba unas caminatas de kilómetros y kilómetros por tierra. Añadirle kilos de peso muerto a un corredor parece un error de diseño garrafal. Pues por eso se descartó rápido lo del estilo de vida semiacuático. Los expertos debaten bastante sobre esto. Una teoría es que el blindaje esquelético era necesario por su estilo de vida ultraviolento. Claro, cazando megafauna sin arcos ni flechas. Claro, cuerpo a cuerpo. Unos huesos que actúan como armadura te salvan de fracturas letales. Otra teoría es que ese engrosamiento, sobre todo en el cráneo, aumentaba con la edad porque usaban sus dientes casi como una herramienta de trabajo. Como un tornillo de banco, ¿no? Eso es. Para tensar, rasgar carne o procesar materiales duros, la tensión muscular era tan constante que el hueso reaccionaba volviéndose más grueso. Es que llevaban el kit de herramientas integrado en el cuerpo, es alucinante. Y bueno, protegiendo ese hueso tan gordo estaba el procesador central, el cerebro. Que ojo, las fuentes dejan claro que no se estancaron. ¿Qué va? Todo lo contrario. Duplicaron su capacidad craneal a lo largo de su existencia. Pasaron de unos 546 centímetros cúbicos en Drimanici a rozar los 1250 en Java, casi 2 millones de años después. Pero lo que de verdad me ha volado la cabeza al leer esto no es el tamaño, sino cómo maduraban los niños. Ah, el cráneo de Mojokerto. Ese. Sí, es que ese cráneo infantil de Indonesia es la pieza clave. Al estudiar las fontanelas y cómo se fusionaban las suturas del cráneo, vieron que este niño crecía a un ritmo vertiginoso. Su cerebro alcanzaba casi el 80% del volumen adulto súper pronto. O sea, un patrón biológico que, si no me equivoco, es calcado al de un chimpancé actual, ¿no? Exactamente. Se aleja muchísimo de cómo crecen los niños humanos de hoy. Y aquí, a ver, aquí es donde a mí me genera una contradicción enorme, porque siempre hemos escuchado que los humanos somos tan inteligentes precisamente porque nacemos inútiles, básicamente. Altriciales se llama. Eso. Y pasamos años siendo niños dependientes para que nuestro cerebro, que crece muy poco a poco, absorba toda la cultura, el lenguaje y demás. Entonces, si el Homo erectus colonizó Eurasia e inventó herramientas complejas, ¿cómo lo hacían con un cerebro que se cerraba a la velocidad de un chimpancé? Parece imposible organizarse así. Es que es un equilibrio evolutivo durísimo, donde cambia sofisticación a largo plazo por supervivencia inmediata. En el Pleistoceno, tener a una cría vulnerable durante 10 años era un riesgo que no se podían permitir. Era hacer el almuerzo de alguien. Literal. Madurar rápido aseguraba que el individuo aportara al grupo enseguida. Pero el coste neurológico es brutal.
Al cerrar esa ventana de plasticidad tan pronto, sacrificaron el tiempo necesario para desarrollar el software de un lenguaje articulado complejo. O sea, ¿que no charlaban alrededor del fuego sobre el sentido de la vida? No, desde luego que no. Seguro que tenían un protolenguaje vocal y gestos muy eficaces. Pero el éxito de su expansión no se basó en planificar con grandes discursos, sino en reaccionar instintiva y prácticamente al entorno. Básicamente resolvían problemas sobre la marcha. Y como no tenían palabras para transmitir un manual de instrucciones abstracto, tiraron de innovación pura y dura. Y aquí entra la industria lítica achelense, hace casi 2 millones de años. Las herramientas de piedra. Sí. Pasaron de romper piedras sin ton ni son a fabricar los icónicos bifaces, las hachas de mano. Y ojo, que para tallar uno de esos, tienes que visualizar en 3 dimensiones lo que quieres conseguir antes de dar el primer golpe a la piedra. Es la exteriorización del pensamiento espacial puro. Y esos bifaces eran la navaja suiza de la prehistoria. Servían para todo: raspar, cavar y, lo más importante, despiezar animales. Aunque hay un dato súper curioso que mencionan las fuentes sobre esto, la línea de Mobius. Sí, lo de Asia, ¿no? Exacto. Al oeste de esa línea imaginaria, en África y Europa, está lleno de hachas de piedra complejas. Pero si cruzas a Asia, las herramientas de piedra de repente se vuelven muy toscas, muy simples. Como si hubieran desaprendido, ¿no? Parecería, ¿verdad? Pero la hipótesis más aceptada es que en Asia tenían acceso al bambú, un material orgánico durísimo con el que podían hacer lanzas y cuchillos buenísimos sin tener que pasarse horas tallando pedernal. Ostras, claro, usaban lo que tenían a mano. Pero bueno, ya usaran sílex o bambú, todo giraba en torno a lo mismo, a comer. Y pasaron a ser unos depredadores brutales. De hecho, la mejor prueba de este cambio de dieta, de que empezaron a comer carne cruda a lo bestia, no viene de los huesos, viene de los intestinos. Ay, sí, lo de la tenia es increíble. Es alucinante. O sea, estamos hablando de un parásito que funciona como un reloj molecular. Totalmente, porque los huesos no lo cuentan todo. Pero la secuenciación genética de los parásitos sí. El ADN va mutando a un ritmo predecible. Y los científicos rastrearon las mutaciones de la tenia humana actual, la que pillamos por comer carne cruda, y descubrieron el momento exacto en el que nuestra tenia se separó genéticamente de las tenias de los leones y las hienas. ¿Y la fecha es? Hace 1,7 millones de años, ¿verdad? Clavado. Hace 1,7 millones de años. Este me parece ciencia ficción, un código de barras evolutivo dentro de un parásito intestinal. Nos está diciendo que en ese momento nuestros ancestros empezaron a competir con los grandes felinos comiendo carne cruda masivamente. Y esa dieta reescribió su fisiología entera. Piensa que usaban esas herramientas afiladas como si fueran unos dientes externos. Hacían el trabajo sucio. Exacto, cortaban los tendones, trituraban la carne y al tragar comida ya medio procesada por la piedra, no necesitaban intestinos tan largos ni mandíbulas tan enormes. Y mantener un intestino largo gasta muchísima energía. Así que todo ese excedente de energía, Fue directo a alimentar un cerebro cada vez más grande. brutal. Toda esa energía ahorrada en la digestión para el procesador central. Aunque a veces esa eficacia fue un problema para el entorno, porque las fuentes hablan de la extinción de una tortuga gigante en el sudeste asiático, la Megalochelis. Ah, sí, la tortuga lenta. Sí, una tortuga enorme y superlenta que, qué casualidad, desaparece del registro justo cuando llega el Homo erectus. Básicamente, se la comieron entera hasta extinguirla. Pobre tortuga. Ya te digo. Pero, oye, hablando de comida y de carne cruda, aquí hay que tocar uno de los grandes mitos prehistóricos: el fuego. El famoso fuego. Porque la imagen típica que tenemos todos es la del cavernícola poniéndose de pie con una antorcha en una mano y un muslo asándose en la otra. Pues la arqueología moderna nos ha desmontado esa peli por completo. Es verdad que hay yacimientos, como la cueva Wonderwerk en Sudáfrica, con huesos quemados de hace 1,7 millones de años. Vale, Pero eso no es controlar el fuego, eso es ser oportunista. Cuando miramos el registro global, las gruesas capas de ceniza que demuestran que hacían hogueras a voluntad para cocinar o calentarse, eso no es habitual hasta hace apenas 300.000 o 400.000 años. o sea que se pasaron más de 1 millón de años usando el fuego como de rebote, ¿no? Exacto. Caía un rayo, quemaba un matorral y ellos aprovechaban las brasas para asustar a un animal o tostar algo. Pero cuando llovía y se apagaba, De vuelta a pasar frío y comer incrudo. tal cual. El dominio del fuego vino muchísimo después. Y eso significa que sobrevivieron a migraciones por climas fríos y protegieron a sus grupos de noche sin una hoguera de seguridad. Es que eso tiene un mérito increíble.
O sea, su única defensa en la oscuridad era la unidad del grupo. La pura cohesión comunitaria. Más me ha tocado, porque humaniza por completo a estos seres y los aleja del estereotipo del bruto guiado por la ley del más fuerte. Estoy hablando del cráneo de Drimanici. Uf, ese fósil es oro puro. Es que, fíjate para quienes nos escuchan, es un cráneo de hace casi 1,8 millones de años en el Cáucaso. Y le falta algo muy importante. No tiene ni un solo diente. Ninguno. Todo el maxilar reabsorbido. Exacto. Se ve por los huesos que este individuo ya mayor o enfermo perdió la dentadura en vida y siguió viviendo varios años así, en pleno Pleistoceno temprano. Sin poder masticar carne dura ni raíces crudas. Es que es físicamente imposible sobrevivir así, a menos que alguien de tu clan coja tu comida, te la mastique o te la procese con paciencia y asuma cuidarte, sabiendo que tú ya no puedes cazar ni defenderles. Y desde el punto de vista evolutivo, más estricto y utilitario, eso es una desventaja tremenda. Invertir recursos en alguien que no produce. Claro. Pero el hecho de que lo hicieran nos revela una empatía rudimentaria brutal. Nos dice que el tejido social, cuidar de sus ancianos, fortalecía tanto los lazos del grupo que acabó siendo su herramienta más poderosa. Porque en ese entorno hostil, un simple esguince podía ser tu fin. Es que siempre medimos los hitos humanos por cuando tallaron la primera piedra o cuando dominaron el fuego. Pero para mí dedicar tu tiempo a masticar la comida para que la abuela de la tribu no se muera de hambre, esa es la verdadera primera señal de humanidad. Sin duda. Y esa complejidad interior también empezó a salir hacia afuera, hacia su entorno. Hay atisbos súper misteriosos de arte. ¿Arte? ¿En plan pinturas? No exactamente. En Trinil, Java, encontraron una concha de un molusco grabada con líneas geométricas de forma deliberada. Y en la garganta de Olduvai hallaron pigmento de ocre rojo modificado intencionadamente. O sea, cosas que no sirven para comer ni para sobrevivir. Exacto. Grabar rayas en una concha no te ayuda a cazar. Son los primeros pasos de la actividad simbólica. Aunque no tuvieran un lenguaje complejo, ya tenían el impulso de crear patrones, de modificar su entorno sin un motivo biológico. La semilla de la cultura. ¡Qué barbaridad! O sea, si lo juntamos todo, un cerebro pragmático, unos huesos como escudos, herramientas increíbles, cooperación extrema y encima esos primeros destellos simbólicos, se entiende perfectamente por qué dominaron la Tierra durante eones. Pero claro, todo llega a su fin. Y este hardware tan formidable también chocó contra un muro. Así es, el registro fósil nos dice que los últimos Homo erectus vivieron aislados en la isla de Java hace unos 108.000 a 117.000 años. ¿Y qué les pasó? Apareció otra especie y los eliminó. ¿Qué va? Fue el clima. El cambio climático alteró por completo la flora del sudeste asiático. Las sabanas abiertas por las que corrían y cazaban desaparecieron. ¿Y qué salió en su lugar? Selvas tropicales, densas y cerradas. Y claro, todo su diseño anatómico para correr largas distancias y sus pesadas hachas de piedra de repente no servían para nada en una jungla impenetrable. No pudieron reprogramar sus hábitos a tiempo y simplemente se apagaron. O sea, el mismo entorno que forzó su nacimiento acabó dictando su extinción. Viendo todo este análisis detallado, queda clarísimo que para entender nuestro propio código fuente, de dónde venimos a nivel biológico y social, tenemos que entender al Homo erectus. Completamente de acuerdo. Ellos pusieron los cimientos. Pero, a ver, leyendo la totalidad de este material, a mí me surge una última reflexión que quiero dejar en el aire. Si lo pensamos fríamente, el Homo erectus es biológicamente la especie humana más exitosa de la historia. Aguantaron casi 2 millones de años de cambios climáticos y ecológicos extremos. Nosotros llevamos aquí apenas 300.000 años en comparación. Claro, un suspiro. Y al ver cómo esta especie, que era tan increíblemente fuerte, adaptable y compasiva, se extinguió cuando su entorno natural colapsó de repente, la verdad es que da que pensar. Viendo cómo estamos nosotros hoy, alterando el clima a un ritmo sin precedentes, cabe preguntarse si nuestro sofisticado software moderno nos dará la resistencia necesaria para sobrevivir a largo plazo, o si al final toda nuestra tecnología solo será un breve destello comparado con el larguísimo reinado de nuestros predecesores. Pues sí que da que pensar. Sí. Sí. Bueno, una pregunta para llevarse a casa. Y con esto cerramos nuestra inversión de hoy en las fuentes. Esperamos que lo hayan disfrutado.